55 está con nosotros Santiago Domingo, analista de inversiones de Magallanes. Santiago, bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el contexto actual? ¿Qué sectores empezáis a ver que pueden empezar a tener brotes verdes? Bueno, en el entorno actual, ¿no? Y entendiendo por entorno actual la actual situación de inflación alta, de desaceleración económica, tipos subiendo, etcétera, etcétera, lo que mejor debería haberse comportado, pues parece que no lo ha hecho, ¿no? Ese refugio que comentábamos ahora, ¿no? Tanto en renta fija, que no ha dejado de ser renta, ya ha dejado de ser fija, y en renta variable, ¿no? Que aparentemente aquello más defensivo, más relacionado con consumo, incluso la tecnología y el lujo habían sido asociados a ese carácter defensivo durante los últimos años, pues unos porque no han sido capaces de traspasar la inflación y otros porque tenían muchos excesos acumulados, no han actuado de refugio, ¿no? para los inversores. Pero claro, eso es lo que tradicionalmente ha sucedido, lo que ha sucedido, mejor dicho, durante los últimos años. Nosotros lo que vemos, o donde vemos valor, son en compañías que también han caído ostensiblemente algunas 40, 50%, pero que en este caso son compañías que nosotros alcanzamos a comprender, que están cotizando a precios razonables. Podríamos hablar de sectores como puede ser el sector de los componentes de automoción, el sector de los industriales, también algo de ocio, turismo, etcétera, etcétera. Ahí estamos encontrando oportunidades de inversión. Es cierto que los brotes verdes los veremos más adelante, pero como habéis comentado a lo largo de toda la mañana, el mercado primero reacciona y después van los datos. Y ya cuando los datos se apuntan a esa desaceleración, será el momento en que las bolsas probablemente empiecen a recuperar, y estos actores que están más ligados al ciclo y que están más ligados a una potencial recuperación deberían brillar. Por lo tanto, es en esa parte del mercado en la que nosotros tradicionalmente nos hemos sentido más cómodos, y a pesar de las caídas en otras zonas del mercado, nosotros preferimos estar posicionados ahí donde encontramos mucho valor a unos precios muy, muy razonables. ¿Cómo cuando llegue ese momento se va a poder separar el grano de la paja? ¿Cómo se va a poder ver o cómo vais a poder seleccionar esas compañías cuando llegue el momento de la recuperación? ¿Dónde va a brillar, qué decías? Yo creo que al final aquí lo que se requiere es siempre el análisis, y el análisis, digámoslo así, por bandera, hay que estar preparado. Es decir, hay que realizar ese análisis no cuando tú creas que las cosas se van a recuperar, sino cuando las cosas están yendo mal, porque en ese momento pues, consideras que no es momento todavía de compra y tienes tiempo, ¿no?, para analizar las compañías. Yo creo que aquí lo que no cambia nunca, en nuestro caso, es nuestro método. Nuestro método es la inversión en valor. Entonces nosotros seguimos esta guía, esta filosofía allá donde vamos. Y lo ejemplifico con el ejemplo de pescar, ¿no? Nosotros utilizamos la misma caña de pescar, que es la inversión en valor, pero sin embargo el río en el que nosotros estamos pescando tiene más o menos peces. En la actualidad está teniendo más peces. Es decir, en este río revuelto, como comentábamos antes, hay determinadas compañías y determinados sectores que se están poniendo a múltiplos muy atractivos, los que comentábamos anteriormente, y es algo similar a lo que nos ocurrió durante el año pasado. Nosotros durante el año pasado empezamos a inmiscuirnos en el sector financiero, ¿no? Hicimos nuestras primeras inversiones después de 7 años. ¿Y por qué le hicimos? Porque nos dimos cuenta de que primero era un sector que había sido totalmente dejado de lado, donde había una cantidad de escepticismo brutal, donde nadie, si me permitís la expresión, daba un duro por una subida de tipos de interés que nosotros tampoco asumíamos en nuestros números, y que estábamos comprando, en este caso, entidades financieras muy solventes que lo que tenían era un problema de rentabilidad que estaban solucionando gracias a las inversiones en digitalización, gracias a esas inversiones que habían realizado en tema de incremento de comisiones, y que si venía la subida de tipos también se iba a beneficiar. Aun con todo lo que hemos visto durante este año y medio, restricciones, Omicron, más COVID-19, ahora la guerra, la inflación, pues la mitad de estas inversiones nos están dando plusvalías, aun con todo esto que ha sucedido, y la otra mitad estamos perdiendo levemente. Con todo esto que vengo a decir, que a pesar de que en la actualidad o en el momento cuando inviertes haya sectores que digas, no, esto está muy mal, merece la pena indagar y, por supuesto, hacerlo compañía por compañía, porque en ocasiones encuentras rentabilidad o potencial rentabilidad en dichas inversiones. ¿Puede dificultar la fotografía, el cuadro, un movimiento estanflacionario que eso sí nos lleve a una recuperación que tarde años?
Sí, desde luego es un escenario que no es positivo prácticamente para ningún activo. Para algunos sí que lo podría ser más que para otros, Materias primas, ¿no? pero siempre en relativo, siempre en relativo. Pero sí que es cierto que, claro, estamos viviendo ese escenario, ¿no? Si vamos punto por punto, inflación, estamos viviendo inflaciones pues elevadas. Es el evento que yo comento, bueno, que he leído en muchas ocasiones, el evento rinoceronte gris. El evento rinoceronte gris es algo similar al cisne negro, son diferentes y es un evento que tú crees que va a ocurrir, que parece obvio, con impacto, pero que te das a un lado y no lo miras y no lo ves. Entonces, es lo que ha ocurrido. Estas inflaciones en algún momento tenderán a desacelerarse, porque es que al final, a pesar de que es un problema de oferta, con estas subidas, ¿no?, de tipos que se están produciendo, pues quizás tienes ese impacto en la demanda y vamos al siguiente paso, que es la probable desaceleración económica, ¿no? Entonces, esa desaceleración económica podríamos titularla ¿cómo han cambiado las cosas en 6 meses? ¿No? Apuntábamos a crecimientos meteóricos para este año y dada la situación actual, pues esos crecimientos son menores. Y esto me lleva al último punto, que es los tipos de interés, ¿no? Aquí donde dije digo Diego, y es lo que ha pasado, ¿no?, en el caso de los bancos centrales. Luego sí que es cierto que hay tono positivo desde un punto de vista macro, como es el empleo, ¿no?, que sí que parece que resiste. Nosotros no somos analista macro, pero cuando digo todo esto es lo que nos trasladan las compañías y es lo que vemos nosotros también a pie de calle como consumidores. Y algo que a nosotros a lo largo de nuestra historia, tanto en Magallanes como de nosotros mismos a lo largo de nuestra propia historia de inversores en otros sitios, nos ha funcionado, es esta inversión en valor, es esta de comprar negocios sólidos, comprar negocios bien dirigidos, en industrias que entendemos, en industrias necesarias y siempre a precios razonables, porque si tú compras barato, al final eso termina pagando. ¿Cómo va vuestro fondo Microcaps? Pues en la actualidad el fondo Microcaps, desde un punto de vista de performance, este año lleva un 10 abajo más o menos, comparado con un 20-22% del índice de referencia. Por lo tanto, en relativo el resultado es satisfactorio, pero obviamente a ninguno de nosotros nos gusta tener rentabilidades negativas y perder dinero. Sí que es cierto que a medio plazo, en los 5 años de historia que tiene el fondo Microcaps, con todo lo que le ha tocado sufrir al pequeño de la casa, coronavirus, de todo, un variado, lleva en torno a una TAE del 5%. Nosotros aspiramos a hacerlo mejor, tenemos un upside, un potencial de más del 90%, una cartera cotizando a menos de 5 veces EBITDA, prácticamente en caja neta muchas de sus compañías, la mayoría de ellas familiares, y es que no lo decimos nosotros, que también, sino que lo reconoce el mercado, ¿no? Más de en torno a un 20-25%, la última fue este fin de semana, de nuestras compañías del Microcaps, del fondo Microcaps, han sido opadas. Yo lo que digo es que este fondo es un fondo lo comentamos creo que en la tertulia, en Microcaps que tuvimos hace un mes más o menos, tienen su alma propia, tienen un tiempo de cocción más lento, por lo tanto la perspectiva del inversor tiene que ser incluso un poquito más a largo plazo, historias de crecimiento, de emprendimiento y historias muy curiosas, y solo por nombrar una y no alargarme, el ejemplo por ejemplo de Sol, que es una de las compañías que tenemos en cartera, es una compañía que se dedica a la producción y distribución tanto de gases industriales como de gases medicinales, digamos que es un primo pequeño de las grandes Air Liquide, Linde, que nosotros vemos por todos los sitios. Pero comparando cómo cotizan esas compañías a cómo cotiza esta lo hace a la mitad, esto hace a 6-7 veces EBITDA. Es una compañía con un foco muy importante en el mercado, sobre todo europeo, muy importante en la parte medicinal, bien dirigida por la familia Fumagalli y que además está en una posición de deuda financiera muy, muy sólida. Con todo esto que vengo a decir, que son este tipo de historias tangibles, este tipo de historias de crecimiento, de cierto crecimiento, por el que pagamos un precio muy, muy razonable, muy, muy atractivo, el tipo de historias que nos gustan y tenemos en nuestro fondo Microcaps. Pues muchísimas gracias por esa visión, Santiago Domingo, analista de inversiones de Magallanes. Buen día, buena semana, buen negocio. Muchas gracias, buen negocio. 10:04 de la mañana, Eva Villanueva, ¿cómo va el mercado?